estamos en comunicación con Javier Salazar Cuminau. Él es integrante del programa Guasay Anay, que sale por Radio Sentir Pensares y por Radio Nehuen. Te saluda Néstor Nar, del programa Demoliendo Mentes por Radio Sentir Pensares. ¿Cómo estás, Javier? Hola Néstor, acá estamos un poco, como señalaba, un poco intranquilos en realidad. Estamos en un periodo bastante intenso, pero en términos generales, como trabajo radial, estamos bastante bien en términos de que tenemos una continuidad con un programa que sale semana a semana. Buenísimo. ¿Cómo nace Guasay? ¿Cómo es sus inicios? Sí, mira, primero una aclaración. El programa se llama Huitrague Anay. Huitrague Bueno, Anay. perdón la Huitrague, pronunciación. No es, claro. Es un programa radial mapuche. eh, en Mapudungun, Huitrague Anay significa levántate, álzate, ponte de pie. Y es un programa que nació en el año 1993. wow. Cumplió 27 años. 27 años y yo formo parte del programa hace 12 años. En principio el programa se transmitía por distintas emisoras desde Santiago de Chile y bueno, entenderás que en 27 años va quedando prácticamente dos personas del equipo original. Han pasado distintas personas, pero hemos hecho un esfuerzo por darle la continuidad, que creo que es algo importantísimo en los medios de comunicación, Totalmente. y lo hemos logrado hasta el momento. Ha sido de transmisiones ininterrumpidas. Es un programa que nace desde Santiago por la alta migración de mapuches que hay hacia los centros urbanos. Como si algunos más o menos no manejan la situación en Chile, es muy centralizado. Santiago es la capital, por lo tanto tiene muchas fuentes de trabajo y bueno, eso ha significado que alrededor de unas 600.000 personas, según los últimos censos, habitan en Santiago, digamos. Desde ahí nace, pero siempre con la mirada de llegar hasta nuestro territorio ancestral, como es el World Map. Eso es lo que te podría más o menos resumir desde el origen de Huitrague. ¿Y cuántos integran el equipo del programa? En este momento estamos trabajando cuatro personas. José Payal, Elizabeth Huenchual y acá Javier con Soledad Guayquillo. Buenísimo. Y un poco, Javier, ¿cómo está la situación del pueblo mapuche, que actualmente está en pie de lucha con compañeros que están presos, con el Machi Celestino en huelga de hambre hace más de 90 días? Bueno, ahora acabo de ver en estos días que el gobierno y la corte le rechazó el pedido para darle la prisión domiciliaria al Machi Celestino. Sí, en realidad es un contexto bastante particular el que estamos viviendo en este momento como mapuche. Nos vemos, se ha ido tensionando a medida que van pasando los días de la huelga de hambre, se ha ido tensionando más, ya no tan solo hacia el gobierno, sino que hacia como toda la estructura de la institucionalidad chilena. El ejercicio que hoy día pudimos presenciar era que a un poder del Estado, como es el Poder Judicial, en su instancia máxima, como es la Corte Suprema, tenía que resolver algo que el gobierno le ha hecho el quite, digamos, no ha querido ni siquiera iniciar el diálogo al respecto, no desconoce el diálogo. Y el Poder Judicial eh, tuvo que fallar, la Corte Suprema tuvo que fallar en base a un recurso de amparo que se presentó en Temuco y donde apelaba que al Machi Celestino Córdoba, en tanto es una autoridad espiritual, pudiera pasar lo que resta de la pandemia o en un principio 6 meses en su comunidad de origen junto a su familia, junto a su rehue. El rehue es algo sagrado para un machi que lo tiene en su comunidad. Bueno, fue rechazado en Temuco y debido a eso se apeló, fue a la Corte Suprema
digamos, la instancia máxima del Poder Judicial y en una votación de 4-1 fue rechazado. A 102 días de huelga de hambre, en pocos minutos más, acá en Gulumapo, es decir, en la parte de Chile, Ujú. a las 5 de la tarde hay un punto de prensa de la vocería del Machi Celestino. Lo más, lo que todos más o menos pronosticábamos en base a su último comunicado es que él va a retomar una huelga seca. Uy, 102 días sin ingerir alimentos y hoy día iniciaría una huelga seca. Y eso, como señalaba al principio, ha hecho ha tensionado muchísimo la relación que no era buena, que se estaba construyendo, que una relación, digamos, entre sociedad chilena y sociedad mapuche, que se está tejiendo poco a poco, con algunas características de intercambio, de integración mutua, pero realmente esto ha recrudecido muchísimo, porque ha develado carencias que algunos quizás estábamos viendo, pero por ejemplo carencias tan fuertes como el fuerte racismo hacia los pueblos originarios, que se expresa ya no tan solo en las instituciones, sino que también se ha expresado en algunos sectores de la sociedad chilena. Es decir. sí, de hecho en estos días, ahora una semana y media, no, si no me equivoco, recibieron un ataque fuerte, no solo en el campamento que había frente al destacamento, sino dentro de la comunidad también, ¿no? Sí, 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 lo que pasa es que están ocurriendo hechos de esas características donde ya no tan solo es la policía, sino que están apareciendo civiles, civiles con palos, agrediendo a los mapuches a todas las instancias mapuches que se han ido manifestando y que han hecho utilización de medios de expresión y de protesta que consideramos que son legítimos, es decir, lo que ha sido la ocupación de algunos edificios para poder visibilizar este silencio que ha habido, esta negación a dialogar de parte del gobierno y esa desinformación, además, que aunque no tienen los medios de comunicación, donde tienden solamente a transformar en esto en algo delictual y no reconocer, por ejemplo, que lo que hay detrás de una demanda por derechos, como por ejemplo ejercer el derecho que contempla el convenio 169 de la OIT respecto a los pueblos indígenas. Eso, Eh, Néstor. han tenido respuesta de, más allá de los movimientos sociales de Chile y de organizaciones sociales de Chile, de eh, movimientos internacionales como Amnistía Internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, han sido visibilizados, han podido llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sí, hasta el momento han habido algunos pronunciamientos, en general, yo creo que todo el ámbito relacionado con los derechos humanos entiende que la lucha que estamos dando como Mapuche es absolutamente legítima y en el caso de la Corte Interamericana entendemos que es un proceso muchísimo más largo, digamos, en términos que si uno podría apelar y eh, después de muchísimos años puede resolver favorablemente. Tenemos Claro. ya más de una experiencia de casos que se judicializaron en Chile y la Corte Interamericana falló a favor del pueblo mapuche y el Estado chileno aún no cumple con esas, por lo menos, medidas de reparación. Claro. Tenemos varios casos emblemáticos, digamos, ya inclusive me parece que el primero sería, si no me equivoco, en 1991, 1992, cuando 144 personas fueron procesadas acá, por ejemplo, cuando se levantó a través de lo que era Auquín Mapumbulán, que es el conocido como el Consejo de Todas las Tierras, y que una de las cosas que hizo en ese entonces fue dar a conocer una bandera que era del pueblo mapuche. Ese es uno de los primeros casos emblemáticos donde el Estado chileno prácticamente no hace vista, o sea, pareciera que no los considera, su Claro. política internacional e interna, la externa e interna es bastante discriminatoria y racista respecto a las demandas que tenemos como pueblo. Eh, Piñera
Piñera está en retroceso, ¿no? Está en un claro retroceso que de hecho hasta la pandemia logró frenar un poco el avance de las luchas que había del pueblo en la calle, de ustedes también. ¿Cómo ven que cuando se logre esta nueva normalidad o con el tema de las elecciones por ahora el referéndum que va a haber, cómo creen que ustedes van a poder capitalizar esa lucha dentro del pueblo de Chile? Sí, yo creo que es importante ahí las percepciones que existen desde todos los sectores de la sociedad y también de los distintos sectores geográficos. Nosotros actualmente estamos acá en Google Maps o en Google Maps y tenemos una percepción de una movilización pero creciente y que también en algunas ciudades ya se había manifestado. O sea, habían unos carteles que señalaban, no nos va a matar la pandemia, pero sí nos va a matar el hambre. Y en general acá ese tipo de inspiración, digamos, también se ha dado. Realmente sabemos que el huezacutrán, como le decimos nosotros al bicho que ha afectado a a distintos países, que en Chile tiene alrededor de 10.000 personas fallecidas, Sí, el huezacutrán intimidó, pero en el sector mapuche cada vez se le ha ido quitando el miedo y también se ha podido tener algunas barreras de protección que ha permitido que no sean grandes la cantidad de personas contagiadas. Y por lo tanto las movilizaciones acá se han mantenido igual. Hay, por ejemplo, como mapuche nosotros tenemos la necesidad de tener nuestras ceremonias, nuestros actos que para ahora se puede llamar como rituales, que significan conglomerar gente, que significa estar junto al otro, digamos, y eso también ha habido se ha mantenido acá como en continuidad. Y con esta huelga de hambre que podría haber sido solucionada al poco tiempo, se ha traducido en una movilización mucho más amplia, es decir, ya no es tan solo Angol, Temuco y Lebu, que son donde están los centros carcelarios, donde la gente que vive en las comunidades cercanas son las que están ahí encarceladas, sino que ya es muchísimo más amplio hacia la costa, en el sector Las Quenches, hacia la cordillera, sí. hacia el sur, Puerto Montt, Osorno, pero las movilizaciones cada día son más amplias. Entonces, en desde ese diagnóstico, realmente la agenda, podríamos señalar, el natural que se ha dado al movimiento mapuche, no está muy subordinado a lo que ocurra o no con el plebiscito o lo que ocurra o no con los movimientos internos que tenga el gobierno de turno. O sea, de hecho, Piñera hace poco tiempo cambió a su ministro del Interior y generalmente eso es lo que vino a provocar acá un incremento de las movilizaciones, dado iniciando su ejercicio como ministro del Interior, inmediatamente habló de delincuentes, de violencia y le ha dado un espaldarazo silencioso, por ejemplo, a esos movimientos racistas que han habido y hoy día, por ejemplo, nos enterábamos que también está accediendo a todas las demandas de los camioneros que han estado reclamando. Sin embargo, esta demanda que se inició el 4 de mayo, que es una demanda quizás muy básica, que es que los peñis que están en huelga de hambre puedan estar en sus comunidades, no ha sido acogido para nada, digamos. No ha sido llamada, ha tratado de ser invisibilizada y desvirtuada. Comprendo. Es tremendo lo que está haciendo. ¿Crees que el gobierno de Piñera está utilizando al pueblo nación mapuche como ese enemigo interno que necesitan estos gobiernos neoliberales para justificar su represión, su accionar neoliberal? ¿O viene de una lucha que la adjudican desde otro lugar? Lo que pasa es que la lectura que nosotros tenemos como pueblo originario, como pueblo indígena, y eso es algo que se reproduce en todo el continente, es bastante similar a todos los sectores más pobres de los centros urbanos. Y en general lo que ocurrió en Chile a propósito del llamado estallido social en el 18 de octubre del año 2019, en alguna medida manifestó que hay
crisis dentro de este modelo neoliberal, extractivista, que hace bastante rato que estaba dejando sus efectos, pero quizás silenciosos. Había mucha gente que no había logrado manifestar su descontento frente a eso. En el caso mapuche, hemos hecho una resistencia desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, ante proyectos de carácter energético, como son las centrales hidroeléctricas, ante ya el daño, pero que es impresionante de que produce la plantación de monocultivos, de pino, y eucalipto, que pertenece a los grandes grupos económicos de Chile. La resistencia se viene dando hace bastante tiempo y eso apela a un modelo extractivista donde intenta sacar hasta los últimos recursos que tienen que ver con el medio ambiente y además hablando, inclusive haciendo cuestionamiento hasta la terminología, hablando de recursos, hablan de recursos naturales cuando para nosotros es el medio en el cual coexistimos. O sea, nosotros si necesitamos el agua, necesitamos madera, se va haciendo equilibradamente, no de esa manera tan, con tanta avaricia asociada solamente a sacar un montón de dinero independientemente del daño que produzca ahí. Entonces, en esa medida, como señalaba, nosotros estamos hace bastante rato ya en con una postura, digamos, de demandas que están pendientes desde mucho tiempo, digamos. Y en este caso, en Chile, Piñera es su segundo gobierno. Con anterioridad estaba Bachelet y se empieza a ver que a develar cada vez más que políticamente no tienen mucha diferencia en términos de que es el mismo modelo extractivista, es el mismo modelo neoliberal, solo que administrado por un duopolio que tenía secuestrada la política de Chile. Eso, Néstor. Totalmente. Sí, sí. Fueron dos gobiernos, dos caras de una misma moneda, ¿no? Con más o menos medidas moderadas. Pero básicamente con el pueblo se comportaron de la misma forma. Eso sucede a lo ancho y a lo largo de Latinoamérica. Y viendo las medidas que ha tomado el gobierno y que es muy probable que siga con su negativa, ¿cómo va a continuar su lucha? ¿Cómo piensan continuar la lucha? Sí, es difícil nuevamente el desafío que nos corresponde. Y necesitamos todavía seguir sensibilizando, difundiendo de qué es lo que hay detrás de esto. Eh, Señalamos también que la huelga de hambre, que es por demandas bastante específicas, que partió bastante parcelada, es decir, solamente desde los centros penitenciarios, ha ido incorporando a más sectores del movimiento mapuche, de los distintos territorios, de la mini Mapu, como nosotros decimos, es decir, de los 4 puntos cardinales. Sí. Por lo tanto, es muy probable que haya un cuestionamiento, un enjuiciamiento de carácter mucho más fuerte para el gobierno central y el cual tiene que ser canalizado a través de los distintos y acuerdos que se tomen entre los mapuches. Y recientemente, el 8 y 9, por ejemplo, se realizó un Futachagún, un gran encuentro en la zona de Curacautín, donde se produjeron los primeros hechos públicos de racismo desde civiles apoyados Sí. por la policía, ¿ya? Y donde se reafirmó este compromiso irrestricto hacia la libertad de todos los presos políticos, porque en realidad en este momento son 27 las personas que están haciendo la huelga de hambre, 100, o sea, 8 que llevan más de 100 días, más el Machi Celestino que también lleva más de 102 días, pero también se asumen estas otras demandas que son imperantes, el tema de expulsar a la empresas extractivistas, expulsar a las forestales, porque es ahí donde están pendientes, por ejemplo, la devolución de nuestros territorios ancestrales. O sea, esta coexistencia que se tiene que dividir en reducciones indígenas, por ejemplo, es algo que se ha ido dilatando, entonces también para nosotros ya es como
digo para nosotros, pero principalmente a los sectores que han tenido la mayor decisión en asumir esta lucha, ya se cansaron de dejar postergadas estas demandas y cada vez son malas acciones concretas. Por ejemplo, el entrar a los predios, hacer ocupaciones de los territorios, hacer siembras productivas, hacer un control territorial, de verdad son bastante riesgosos. Muchos de nuestros peñis que están encarcelados son los primeros sectores del movimiento mapuche que tuvieron la valentía de poder, ante la incapacidad de la institucionalidad de satisfacer la demanda, de hacer una ocupación efectiva de los territorios. Y eso le ha ido significando la criminalización, acusarlos de distintas maneras. Claro, Pero en general ha habido eso. Creo que el movimiento mapuche ha tenido un desarrollo de acumulación de fuerza, se podría llamar desde una jerga, digamos, más claro, tradicional, bastante importante, es una consolidación de nuestra identidad y, por ejemplo, esta situación de que se desconozca que un machi que para nosotros es una autoridad importantísima, esto no puede tolerarse, por lo tanto necesitamos ser respetados, necesitamos que nuestra cultura sea valorada, que nuestra cosmovisión sea percibida en su debida dimensión. No claro, quisiéramos, nadie quiere un desenlace fatal, no puede ser que existan inmolaciones, por ejemplo. Lamentablemente nuestros peñis que están en huelga seca están a un paso, a pocos quizás minutos, de que sí, pueda ocurrir eso. El gobierno tiene la herramienta legal de alimentarlo forzadamente. claro, Todos los sectores, inclusive hasta el colegio médico de acá, también se sabe que eso no debiera ocurrir. Entonces estamos realmente en un periodo, pero de mucha tensión claro. y debiera acá tener que haber algunas resoluciones que permitan ir cambiando la situación a corto y mediano plazo. Buenísimo. ¿Están en contacto con, independientemente del pueblo mapuche de este lado de la cordillera, con pueblos originarios como los Cuon, como pueblo Coya? Por ejemplo, acá en Argentina, en el sur, el pueblo mapuche también es perseguido. En el norte, los Cuon y los Coya son perseguidos también por las provincias, por el gobierno, por la policía. En el caso del sur, por Benetton. Eh, ¿Están hermanados en alguna red de comunicación y que coordinan algunas acciones sociales de lucha y demás? Sí, en términos generales, el pueblo mapuche de este lado de Gulumapu es bastante amplio y diverso, por lo tanto hay harta gente que mantiene sus relaciones con otras naciones originarias, pero no de una manera centralizada, que es uno de los temas que siempre el gobierno chileno pone sobre la mesa. Claro, Dice, ¿cuáles son los interlocutores del pueblo mapuche? ¿Con quién yo converso? claro, Y eso es una característica que nosotros hemos mantenido, una diversidad en términos de que hay distintas expresiones, hay distintas posiciones, pero por lo menos respecto a tu pregunta de mantener relaciones con otros pueblos, efectivamente existen, pero no como una unidad, una entidad única, sino que desde los distintos territorios. claro, claro. Buenísimo. Recordemos también que el gobierno de Chile también tiene 2.500 presos políticos, ¿no? Después del último estallido social, ¿no? No solo la represión, dejar tuerta a más de 300 personas, ciudadanos chilenos, sino que también tiene presos de forma política, ¿no? Presos políticos 2.500, aparte de los que ya debería haber, que ya venía teniendo de otras manifestaciones. Un poco la entrevista era eso, ¿no? Que no solo hermanar con otra radio cómplice, como dicen ustedes, compañera de radios antipensarios como es Radio Nehuen, y el programa que transmitimos, que retransmitimos nosotros, que es Waisai. Lo diría de vuelta Javier, así lo pronuncio bien. Huichangue, Huichangue, Weichain, Anay, Huichangue, que que es sale
los jueves. Hoy va a salir por su retransmisión del último programa por Radio Sentipensares, ahora a las 8 de la noche de Argentina, 19 horas Chile. Bueno, yo en principio era esto, contarnos un poco la realidad del pueblo mapuche, del pueblo nación mapuche que está en pie de lucha. El otro día escuchaba a una artista chilena que, bueno, a mí me gusta mucho, que es Ana Trijuis, y ella hacía una comparación de la lucha del pueblo mapuche con un paralelismo con la lucha del pueblo palestino, ¿no? Que también internacionalmente tiene poca visibilidad a veces de su lucha, y también están siendo perseguidos, masacrados de la misma forma que actualmente está sucediendo con el pueblo nación mapuche y con la mayoría de los pueblos originarios a lo largo y a lo ancho de Latinoamérica. Así que yo te quería agradecer por decirte que el micrófono está abierto para todo el pueblo nación mapuche, para el programa, para todos los compañeros, para lo que guste, para todo lo que necesiten visibilizar de esta lucha, nuestro apoyo a la lucha del pueblo nación mapuche, y agradecerte por este tiempo y dejarte el micrófono para que te despidas como gustes. Bien, pues, bueno, el agradecimiento es nuestro, en términos de que a través del trabajo radial nosotros tratamos de canalizar las voces mapuche que muchas veces están siendo silenciadas. Hace pocas semanas atrás, a propósito de que este tema se estaba instalando en toda la agenda, llamaba la atención que los programas de televisión abierta hablaban sobre la situación mapuche y no invitaban a ningún mapuche. Claro, Todos hablan sobre los mapuches, pero no los mapuches, porque todavía hay esta creencia de que no hay desarrollo de pensamiento ni de propuestas. claro. Así que el agradecimiento es mío en este sentido y también como radialistas nosotros hacemos este trabajo semana a semana y el material que está ahí también es importante que tenga difusión, tratamos de darle cobertura, en este caso, por ejemplo, a todos los voceros que son los oficiales de las distintas cárceles. Ayer hablamos con Auca Castro de Lebu, Rodrigo Cunimán de Angol, la ñaña Giovanna Tavilo y Cristina Romo de la cárcel de Temuco. Entonces, ellos tienen en este momento la voz oficial y a propósito ahora tenemos a las 5 está el punto de prensa, así que vamos a también conectar inmediatamente con Nueva Imperial para saber cuál es la decisión que toma el Machi Celestino. Así que en esto Perfecto. igual agradecimiento, un gusto haber conversado y vale, nos vamos a mantener en contacto. Dale, muchísimas gracias, compañero, y ahí estamos, estaremos atentos a seguir, y bueno, el micrófono está abierto y seguimos apoyando la lucha del pueblo y arriba. Muchas gracias.